Rade, ¿cómo les va la vida? ¿Qué están contando hoy? Hoy les traigo un video que a tema técnico informativo para quien conoce y le interesa un poco sobre los Vedas. Es bastante didáctico porque también, incluso si no conoces o no has profundizado en los Vedas, es bastante interesante porque te da una idea del tamaño, la envergadura que tiene el conocimiento de la antigua cultura védica y cómo el sánscrito ha hecho con que el conocimiento más sublime que existe en el planeta Tierra, que es el origen de toda la civilización que hoy en día conocemos, haya tenido en cierto aspecto una protección para que el común denominador de las personas no lo profane con las inteligencias degradadas, y a la vez ha hecho con que no se popularice con facilidad, porque claro, estamos hablando del sánscrito, no es un idioma cualquiera, ¿no? Es el Devanagari, el idioma de los dioses, el idioma sagrado, el idioma real de los planos superiores. Entonces, ante nosotros tenemos una magnitud tan espectacular sobre el conocimiento verdadero del alma, de lo que es la energía material, Prakriti, de cómo esto interactúa, o sea, el alma dentro de la energía material, lo que implica Krishna, la suprema personalidad de Dios, las constelaciones, el origen de la cosmología original, la forma que interactuamos con todo lo que existe, todo, el conocimiento de todo lo que podemos llegar a imaginar y lo que no tenemos ni la más remota idea, estaba establecido en los Vedas. Para que esto suceda, obviamente, se manifestaron miles de sabios con un altísimo grado de comprensión, no solo desde el plano intelectual, sino vivencial, porque la mayoría de los sabios practicaban el conocimiento védico y el Dharma para que de esta manera se les manifieste no solo con la lógica y el análisis, sino con bajada de información que estaba direccionada a la expansión de un conocimiento tan sublime como este, que es imposible de poner algo tan magnánimo, magnífico, gigantesco, tan ilimitado como la suprema personalidad de Dios y la creación cósmica en un solo librito que claramente tuvo que manifestarse Krishna en persona para trascender todos estos limitantes que implican la creación cósmica a la hora de ser explicada, ¿no? Perdón. Vamos a comenzar. Tengo acá todo organizado. Obviamente que me es imposible hacerlo sin un organigrama debido a lo vasto que es este, ojo, mínimo comentario que tengo acá o mínima manifestación de todo lo que esto implica, porque si tuviese que hacerlo más profundo sería imposible, ¿no? Pero es una base como para que nos dé una idea. Vamos a ellos. El conocimiento védico, lo que aún conservamos y lo que se ha perdido. El conocimiento védico, originalmente transmitido de forma oral, fue preservado y sistematizado por Srila Vyasadeva, quien era una encarnación de Krishna, para evitar su desaparición en la era de Kali Yuga. A pesar de este esfuerzo monumental, parte del vasto tesoro védico se ha perdido o fragmentado debido al paso del tiempo, invasiones y la degradación de la memoria y el Dharma en esta era. Cuanto más se va degradando la capacidad del ser humano de acumular información, mantener esa información y practicar esa información, se va desvaneciendo todo el conocimiento naturalmente y de esa manera se va perdiendo o olvidando, ¿no? Y consecuentemente deja de ser practicado lo que está sucediendo en Kali Yuga, en la era que venimos a estar hoy en día, ¿no es cierto? A esto se le suman las invasiones que hubo en India, que es donde era el vórtice principal, primario de todo el conocimiento del Dharma, y las destrucciones que hacían estas civilizaciones incivilizadas en pro de la base principal de la idea de la destrucción es tratar de ponerse a uno como superior, destruyendo el conocimiento, una gran estupidez, ¿no? Que hubiese sido más práctico que adquieran todas las literaturas estas y se las lleven para ellos y construir desde esa base del conocimiento una civilización. Pero no, como no tienen la inteligencia como para eso, no lo han hecho. Cosa que otras culturas sí han hecho. Por ejemplo, si analizamos el conocimiento que hoy en día se esconde en el Vaticano, es obvio que estas personas sí han hecho ese tipo de
robo masivo de informaciones y la contención de este conocimiento y utilización a la hora de manipular a la sociedad basado en conocimientos previos sobre todos los temas necesarios, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando hubo la caída de las 2 torres gemelas y culparon a Irak de esto, una de las cosas que hicieron cuando invadieron Irak es destruir museos a mansalva con conocimientos que demostraban pero fehacientemente la entrada de muchas tribus de India, de brahmanas originales, a través de todo lo que es la Mesopotamia y la entrada al mundo occidental, Europa y todo eso de estas tribus. Pero claro, les convenía mantenerlo oculto. ¿Por qué? Porque tienen que sostener la idea de esa arrogante estupidez de pensar de que la historia comienza hace 2024 años, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es otro tema y no es mi punto ahora. A continuación se detalla lo que aún podemos acceder y lo que probablemente se ha perdido. Vamos a ello. Lo que aún conservamos, los 4 Vedas, aunque fragmentados, las secciones principales de los Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda y Atharva Veda están disponibles. Existen manuscritos preservados en varias tradiciones védicas, especialmente en el sur de la India, gracias a los linajes como los Nambudiri Brahmanas. Upanishads. Los principales 108 Upanishads han sido preservados con énfasis en las más conocidas como las Ishopanishad, Katha Upanishad, Chandogya Upanishad y Brihadaranyaka Upanishad. Estas enseñanzas contienen la filosofía trascendental más elevada, especialmente en el concepto de Brahman y Atma, el alma y la energía que emana no solo el alma, sino la suprema personalidad de Dios, el Brahman, el espíritu. Puranas. Entre los 18 Puranas principales, textos como el Srimad Bhagavatam, Vishnu Purana y Padma Purana están disponibles y ampliamente estudiados hoy en día. Cabe recordar que el estudio de este conocimiento está destinado a personas con un alto coeficiente intelectual y una capacidad de poner esto en práctica que no es muy normal, por eso que se va disminuyendo con el pasar del tiempo, ¿no? Yo soy un ejemplo práctico y contundente de este, y no solo yo, muchas almas como yo, que habiendo nacido en lugares como en Argentina o en Occidente, en cualquier lugar de Occidente, le estamos poniendo el énfasis más preponderante que tenemos para poder tener acceso a esto dentro de nuestra vivencia constante. Mi vida está relacionada al Dharma 108%, igual que la de toda mi familia, ¿no es cierto? Eso en una sociedad como la que vivo hoy en día en el Reino Unido es bastante diferente a lo habitual y definitivamente quedamos como una familia muy rara, ¿no? Pero claro, esa rareza nos hace exclusivos y a la vez muy refinados en la hora del disfrute de la verdadera conciencia espiritual, y a la vez nos transforma no solo a mí, sino a las personas que se dedican a este conocimiento en fuentes útiles, muy preciosas a la hora de buscar conocimiento verdaderamente practicable en esta Kali Yuga, que es a donde estamos hoy en día, ¿no es cierto? Aunque algunos han sufrido interpolaciones y variaciones, sus mensajes esenciales permanecen. El Bhagavatam, el Vishnu Purana, el Padma Purana que hablaba, ¿no? El Mahabharata y el Ramayana. Estos textos épicos se han preservado casi completos, aunque con ciertas variaciones regionales. El Bhagavad Gita, parte del Mahabharata, sigue siendo uno de los textos védicos más estudiados y practicados. Tengan en cuenta que el Bhagavad Gita son 700 mantras del Mahabharata, un capítulo del Mahabharata que son 18.000 mantras, o sea que es muy reducido. Si lo agarramos a un librito de 700 mantras en sánscrito sería así. Cuando lo traducimos al inglés, al castellano, se transforma en un libro de más de 1000 páginas que tiene un conocimiento espectacular porque es atemporal. El mismo Krishna en el Bhagavad Gita dice que este conocimiento se manifestó por primera vez al dios del sol hace millones de años, pero se fue perdiendo y fue volviendo, y la última vez fue en la batalla de Kurukshetra hace unos 5000 años, donde Krishna le habla a Arjuna sobre la situación de todo lo que este conocimiento manifiesta, ¿no? Y cómo se puede poner en práctica y todo lo que esto es planteable con este conocimiento. Se los recomiendo muchísimos y que busquen las mejores traducciones posibles, porque
también ha habido manipulación y se modificaron cosas, pero mismo así sigue teniendo un potencial espectacular. Al final de este video les voy a dejar un poco de lo que hablé del Bhagavad Gita para que tengan una idea, ¿no? También si alguien está interesado en cursos o seminarios de Bhagavad Gita y Mantra Yoga, me dedico a ello. Vedanta Sutras, los aforismos de Badarayana Vyasa, base de todas las escuelas filosóficas védicas, han sido preservados juntos con los comentarios de grandes acharyas. Acharyas es aquel que enseña con el ejemplo. Los acharyas previos son personas que tenían no solo la capacidad de plantear este conocimiento, sino modificarlo de manera consciente sin alterar el significado, tanto lo vea conveniente en relación al público, porque no es lo mismo un público de hace 5.000 años que lo que hoy en día estamos viviendo en Kali Yuga. Entonces, estos grandes acharyas como Sankaracharya, Ramanujacharya, Madhavacharya y últimamente Srila Prabhupada, quien tengo el honor de que sea mi maestro espiritual y la persona que sigo, tenían esa capacidad y lógicamente generaron el conocimiento que generaron. Los sahityas y mantras, muchas fórmulas ritualísticas, himnos devocionales y textos litúrgicos asociados con yagyas, sacrificios y adoración han sobrevivido. Tradiciones orales y ritos védicos. Algunas tradiciones brahmínicas todavía mantienen viva la transmisión oral, especialmente en rituales y recitaciones ceremoniales. Tengan en cuenta que todo esto está basado en el proceso del Gurukul. Guru significa el maestro espiritual y Kula es la escuela. Entonces todavía se encuentra en India muchos gurukulas o escuelas donde el guru implante conocimiento sobre todos los Vedas a niños que son muy afortunados en tener la oportunidad de conocer esto desde que nacen, ¿no? La idea, obviamente, que ya sabemos quienes somos padres, uno puede dar todo lo que quiera al niño sobre cualquier tipo de información y mismo que sea buena o mala, dependerá del niño cuando crezca de tomar acciones en relación a eso o no. La idea también en lo que es educación, como padre que hace educación en casa junto con mi esposa, es ayudar al niño a que desenvuelva una mentalidad crítica sobre lo que está estudiando para que lo pueda asumir como parte de lo que él elige en su vida, dándole la opción de elección y que tenga una mentalidad crítica, ¿no? Lo que se ha perdido y fragmentado, partes completas de los Vedas. Cada uno de los 4 Vedas tenía múltiples ramas o sakas. Según textos antiguos, había unas 1180 shakas en las cuales solo un pequeño porcentaje se conserva. Por ejemplo, el Rig Veda originalmente tenía 21 ramas, hoy solo se conocen 2 o 3. El Yajur Veda, de sus 101 ramas originales, solo unas pocas subsisten. El Sama Veda, de 1000 ramas mencionadas, quedan menos de 5. El Atharva Veda, de 9 ramas conocidas, hoy existen solo 2. Los Upanishads menores, aunque las principales Upanishads han sido preservadas, muchos Upanishads menores y textos asociados se han perdido o son difíciles de acceder. Tengan en cuenta el idioma, ¿no? Estamos hablando en Occidente y en India incluso, ¿no? Que incluso las personas capacitadas para entender este conocimiento hoy en día son muy reducidas, ¿no? Y estas personas son las que harían traducciones o explicaciones para facilitarle al común denominador de la gente, ¿no? Los brahmanas y aranyakas, muchas secciones explicativas de los Vedas, brahmanas y textos para meditación profunda, aranyakas, han desaparecido o son incompletos. Tengan en cuenta que lo que hoy en día en Occidente conocemos como meditación o yoga es algo tremendamente diluido en comparación a lo que este conocimiento emanaba, ¿no? Conocimiento técnico y científico, los Vedangas, que abarcaban disciplinas como gramática, Vyakaram, astronomía, Jyotish y medicina, el Ayurveda, han perdido partes significativas. Mismo así que hoy en día el Ayurveda es considerado una de las medicinas más poderosas que existe por gente sabia, verdaderamente sabia, que entiende de biología y el cuerpo humano, se ha reducido muchísimo. Es muy cómico de ver cuando vos a un hospital o a un dispensario o a cualquier lugar donde te encontrás con un médico y le preguntás en Occidente si conoce la Ayurveda, ni siquiera saben que existe. Y mismo así que se practica masivamente en Occidente también, ¿no? Pero bueno, así están las cosas, ¿no? Le dan títulos a personas que son patrocinadas por farmacias, farmafias, ¿eh?
Ejemplo, gran parte del conocimiento astronómico védico se ha fragmentado, aunque algunas tradiciones aún lo preservan. Manuscritos perdidos por invasiones. Durante siglos de invasiones, grandes bibliotecas en India como Nalanda, la de Nalanda, fueron destruidas causando pérdida de miles de manuscritos védicos. Rituales complejos, yagyas detallados y rituales que requerían precisión extrema se han vuelto raros debido a la pérdida de los conocimientos específicos necesarios para su ejecución. Esto implica brahmanas capacitados para poder poner en práctica los rituales, ¿no? Tengan en cuenta que cuando uno ve, busquen ustedes en Google fotos de rituales, cómo se forman los rituales, el organizar el ritual, qué tipo de elementos se necesitan para el ritual, cómo tienen que ser cantados los mantras, qué métrica tienen que ser cantados, la ubicación de los diferentes elementos. Es muy, muy complejo. Y claro, para esa complejidad se necesita una inteligencia específica que a la vez no es solo la inteligencia, sino que tiene que llevar toda una práctica en su propia vida para poder manifestar esa inteligencia, ¿no? Razones de la pérdida. Transmisión oral limitada. La dependencia de la memoria humana en la transmisión oral, combinada con la degradación de las cualidades humanas en Kali Yuga, hizo que algunas tradiciones desaparecieran con sus practicantes. Destrucción durante invasiones extranjeras, especialmente islámicas y coloniales. Los británicos resultaron en la quema y destrucción de bibliotecas y manuscritos antiguos, ¿no? Falta de practicantes. Con el tiempo, la especialización requerida para estudiar y practicar ciertos textos y rituales disminuyó drásticamente, obviamente por lo que expliqué previamente, ¿no? El desinterés moderno. En la era moderna, la educación occidental desplazó la enseñanza tradicional védica, relegando muchos textos al olvido. Y no nos olvidemos que esta educación moderna no es más que el preparo de los niños para ser los futuros esclavos que mantienen el sistema funcional y son muy obedientes, sin un sentido crítico de la existencia y, consecuentemente, una muy, muy, muy escasa capacidad de entender su propia esclavitud, con padres que no tienen la capacidad de explicarle esto a sus hijos, y a la vez una disminución general de la espiritualidad, sumado a la mentira gigantesca de las religiones falsas, ¿no? Que también son partes de un proceso de manipulación. Conclusión: la preservación y restauración del conocimiento védico. Aunque mucho del conocimiento védico se ha perdido, lo que aún conservamos es vasto, profundo y suficiente para guiar a la humanidad hacia la realización espiritual y el equilibrio material. Iniciativas modernas como la digitalización de manuscritos y el renacimiento de tradiciones orales está ayudando a preservar lo que queda. Tengamos en cuenta que este tipo de conocimiento hoy en día está siendo bloqueado a propósito para que las personas no puedan tener lo que acá está hablando. Realización espiritual y equilibrio material. Es mucho más práctico mantener un porcentaje gigantesco de pobres que no tengan la capacidad para pensar apropiadamente, porque tienen que usar toda su energía en mantener su cuerpo vivo y pagar alquiler y pagar impuestos y mantener a familias. Y claro, de ahí en adelante sale un montón de desviaciones mentales porque ni siquiera pueden practicar ningún tipo de proceso espiritual que los ayude a mejorar y tener una percepción más clara de la realidad de sus propias existencias, ¿no? El desafío actual no es solo preservar los textos, sino revivir su práctica, interpretación genuina y relevancia en la vida diaria. Eso es a lo que me dedico, y cualquier ayuda que puedan hacer para que yo pueda continuar este proceso será bienvenida siempre, ¿no? Las escrituras nos enseñan que incluso si se pierden partes del conocimiento, la esencia del Dharma y el camino hacia lo divino permanecen accesibles para aquellos que buscan sinceramente. En las propias escrituras se describe cómo esto nunca va a perecer, por más que los ejércitos de personas que están en contra de esto, porque los dejaría muy al descubierto, intenten constantemente bloquear, nunca van a lograrlo por una cuestión muy simple. No hay forma de oponerse a lo divino, es imposible. El Krishna asegura en el Bhagavad Gita 4, 7, 8: Yadad yadahi dharmasya glanir babati bharata abhyutatman adharmasya tadat manam sriyamyaham. 4.7, que significa: siempre que el Dharma decae, oh Bharat, y prevalece el adharma, la irreligión o aquello que va en contra del Dharma,
yo desciendo para establecer el orden. No solo desciende Él personalmente, sino que manda a personas bajándoles el conocimiento necesario para que establezcan el Dharma con respecto a la necesidad y en relación a las personas que merecen ser beneficiarios de este mensaje, ¿no? Porque si no estás preparado para este conocimiento, no se te va a poner enfrente, o se te puede incluso poner enfrente y ni siquiera te das cuenta de que estás siendo beneficiario. Paritranayam sadhunam vinasaya cha duskritam dharma samstapanartaya sambhuvami yuge yuge. El verso 4.8, que traducido significa desciendo para desciendo para proteger a los piadosos, destruir a los malhechores y restablecer el principio del Dharma. Era tras era, sí o sí, no importa en qué era estemos, siempre va a haber una manifestación del Dharma, y tanto y en cuanto nosotros nos dispongamos a tener acceso a este conocimiento, vamos a ser beneficiarios de todo esto. Estos versos subrayan el compromiso de Krishna de proteger la espiritualidad y la justicia, asegurando que el conocimiento védico y los valores trascendentales permanezcan accesibles para todos. Esta promesa garantiza que el núcleo del conocimiento védico seguirá iluminando a la humanidad forever, siempre. No hay opción de ir en contra de lo sublime. Entonces, este conocimiento tenemos que entenderlo desde la base de nuestras propias necesidades, como almas que estamos tratando de entender el conocimiento de lo que realmente somos primariamente, porque en esta sociedad la mente ha sido tan vapuleada y condicionada y programada a crear percepciones falsas de su propia realidad, al punto de incluso inventar identidades dentro de las mentes humanas para poder interactuar con tanta mentira, que las personas hoy en día creen que son una identidad mental en vez de entender que son un alma espiritual. Eso es muy básico dentro de los Vedas, porque todo este conocimiento, ya para quien entiende que es un alma espiritual, al que le han otorgado un conocimiento impresionante, completo en todos sus aspectos, para que pueda trascender este plano material. Así que todo esto depende de cuánto énfasis nosotros le pongamos a crecer en nuestra percepción espiritual, para que de esa manera tengamos una vida que merecemos como almas espirituales dentro de un plano material momentáneo, tratando de entender cómo salir de esta realidad, trascendiendo todos los límites de este mundo material. Espero que les haya servido de algo todo este conocimiento. Como siempre, suscríbanse, dejen un me gusta, dejen comentarios para ver qué opinan y propaguen este conocimiento para más personas tener acceso a lo que implica la verdadera realidad del origen de la civilización que hoy en día conocemos como los seres humanos que habitan Bhumi o Bharatavarsha, o lo que queda de Bharatavarsha en esta Kali Yuga. Nos vemos pronto, hasta el próximo video y muchas gracias por llegar hasta el final. Radhe Radhe.